Muchos cristianos se quedarán, y la mayoría de ellos ni siquiera sospecha. No estaba buscando nada. No estaba orando por revelación, ni ayunando, ni pasando por alguna crisis espiritual. Esa noche lo único que quería era dormir. Pero fue precisamente en este momento común y simple cuando me llegó lo inusual. Dios me arrancó de la comodidad y me llevó a ver lo que nadie quiere ver. Lo que les sucede a los que se quedan atrás. No fue un sueño. Sé que no lo fue. Sentí, oí, vi. Y lo que vi me cambió por dentro. Me desperté con el corazón hecho pedazos, el pecho ardiendo y con un peso que aún llevo hasta el día de hoy. El peso de haber sido confrontados por Dios con la verdad que muchos evitan escuchar. Hay personas que están en la iglesia, pero no están en Cristo. Hay gente que canta sobre el cielo, pero éste permanecerá. Y vi lo que les pasa a los que se quedan. Este testimonio no se trata de mí. Se trata de ti. Estás jugando con fe, pensando que tienes tiempo. Tú que crees que puedes vivir como quieres, y luego pides perdón en el último momento. Lo que Dios me mostró fue claro como el día y terrible como la noche más oscura. El rapto no será un espectáculo visible. Será un corte definitivo. Y no hay una segunda llamada. No hay tiempo extra. No será posible explicar, ni correr, ni entender. Quien no esté preparado, se quedará. Y quien se quede experimentará algo que ninguna predicación podrá jamás describir con justicia. El abandono del cielo, el silencio de Dios, la ausencia total de gracia. Vi esto. Y por mucho que duela recordarlo, sé que necesito decírtelo. Si estás escuchando esto ahora mismo, debes saber una cosa. No es por casualidad. Dios me hizo vivir esto para poder llegar a ser trompeta. No es una voz bonita, ni una persona influyente en las redes sociales, sino un eco de la urgencia que grita el cielo. Porque se acabó el tiempo. Y la pregunta que no ha salido de mi mente desde aquel día es simple, directa y fatal. Si el cielo se abriera ahora mismo, ¿subirías o te quedarías? Si usted aprueba esta introducción, puedo proceder inmediatamente a la capítulo 1. ¿Quieres que continúe? Cuarto. Dito por sí. Continuar. Aquí por ChatGPT. Excelente. Así que vayamos a capítulo 1. Manteniendo el tono del testimonio en primera persona, a partir de la estructura que usted definió. 6 párrafos de 15 líneas cada uno. Narrativa humanizada, profunda, sin clichés, y con fuertes elementos emocionales. La división será por hechos. Y este capítulo comienza el acto 1. El despertar. Esa noche todo parecía normal. La casa estaba en silencio. La lámpara seguía encendida, y yo intentaba conciliar el sueño como cualquier otro día. Pero había algo diferente en el aire. No puedo explicarlo con palabras humanas, pero fue como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. El aire se volvió denso. Los alrededores se quedaron en silencio, y antes de que me diera cuenta, me encontré fuera de mi cuerpo. No fue como un sueño lúcido, era algo mucho más real que la vida. Floté, pero no tuve miedo. Había una presencia allí, fuerte, santo, imposible de ignorar. Y entonces entendí. Venía de Dios. Sin decir una palabra, Él me guió. No escuché una voz, pero fue como si cada paso fuera comandado por una fuerza mayor que yo. La primera parada fue en una casa corriente, con gente riendo, bebiendo y mirando televisión. Pero lo que me interrumpió fue ver a una mujer sosteniendo una copa de vino y una Biblia cerrada al lado del sofá. Ella era cristiana. Ella sabía la verdad. Pero lo que salió de su corazón, sí, Dios me hizo sentir lo que ella sintió. Fue algo muy diferente de lo que dijo con sus labios. Dios entiende, repitió por dentro. Solo quiero ser feliz. Fue entonces cuando todo empezó a doler. Dios no me mostró a esa mujer para juzgarla. Me mostró para enseñarme. Esa frase, Dios entiende, fue como una espada entrando en mi pecho. Porque no fue un error. Fue alojamiento. Fue una justificación. Era un evangelio sin renunciación.
Y cuando me reveló que esta mujer se quedaría, que no se la llevarían, temblé por dentro. No por ira, de tristeza. El cielo lloró por ella. Y lo entendí. El problema no fue lo que hizo, sino lo que no cumplió. Fue la cruz dejada de lado. Fue la santidad reemplazada por la conveniencia. Seguimos de allí hasta un barrio humilde, y hasta una pequeña iglesia, sin carteles luminosos, sin escenario. Vi el cielo tocar la tierra. Gente de rodillas, con los ojos cerrados, lágrimas cayendo sin que nadie necesite gritar ni dar órdenes. No fue una reunión cualquiera. Era un verdadero altar. Y en ese ambiente, Dios me permitió escuchar sus pensamientos. No pidieron bendiciones, pidieron la rendición. Señor, quítame todo, pero no me quites tu presencia. Esas palabras no salieron de la boca, sino del Espíritu. Y Dios me dijo, por estos volveré. Fue entonces cuando me derrumbé. En medio de todo eso, entró un hombre con apariencia de creyente, Biblia en mano, traje impecable. Pero algo cambió. El ambiente estaba invadido por una sutil frialdad. Y uno por uno, los hermanos de esa pequeña iglesia se levantaron y dijeron, aquí no hay levadura, no hay apariencia sin esencia, y le cerraron la puerta en la cara. Me quedé en shock hasta que Dios me dijo, este es el evangelio moderno, hermoso por fuera, vacío por dentro. En ese momento entendí. A Dios no le interesan las formas, Él busca el quebrantamiento. El dolor de ese hombre no fue por la verdad, fue por el orgullo herido. Y el cielo no lo reconoce. Salí de allí roto. Pensé que sabía lo que significaba ser cristiano, ahora apenas podía respirar. Todo lo que creía saber se estaba desmoronando. Dios no me estaba mostrando una película. Me estaba mostrando la realidad espiritual invisible a simple vista. Era como si gritara en silencio. La separación ya ha comenzado. Y muchos de los que se llaman míos nunca han muerto a sí mismos. No quería volver a mi cuerpo. Solo quería llorar. Pero todavía había más. Dios todavía quería mostrarme algo que cambiaría mi vida para siempre. Y yo, ya rendido, dije en silencio, habla, Señor, te escucho. La siguiente visión fue como un choque térmico. De un momento de gloria en una humilde iglesia, pasé a un lugar tan sencillo que parecía un almacén reconvertido. Llegaban algunas personas abrazadas, sonrientes, y con sus Biblias en las manos. Era de noche. Y desde fuera, nadie adivinaría que dentro había algo tan precioso. Pero cuando entré en el ambiente espiritual de ese lugar, la misma nube gloriosa que vi antes entró por la puerta. Ella no estaba hecha de humo ni de luz. Era presencia. Una presencia viva, fuerte, imposible de ignorar. Pero esta vez sucedió algo diferente. La nube no permaneció allí. Comenzó a moverse entre las personas, como si eligiera cuidadosamente a quién tocar. Uno por uno, fueron tocados hasta el corazón, sin fanfarrias, sin espectáculo, y salieron discretamente de la iglesia. Estaba confundido. El servicio ni siquiera había comenzado. No hubo ninguna advertencia, ninguna dirección clara, ninguna orden humana. Solo convicción en el espíritu. Vi a algunos vacilantes, mirando a su alrededor. Pero otros se marcharon con los ojos llorosos, como si lo hubieran entendido todo incluso sin decir una palabra. Fue entonces que le pregunté al Señor, ¿por qué te los llevas? Y su respuesta me golpeó como un trueno silencioso. Porque hoy vendrían hombres armados a matarlos. Pero yo protejo a los que me escuchan. No pude contener mi reacción. Mi espíritu se congeló. Vi la escena futura. Hombres encapuchados, con armas pesadas, enviados por alguien que odiaba el nombre de Jesús. Planearon irrumpir en esa pequeña iglesia y quitarle la vida a todas las personas que estaban dentro. Y nadie lo sabía. Nadie. Pero el Espíritu Santo lo sabía. Y en lugar de enviar ángeles con espadas, envió discernimiento, una orden silenciosa. Un empujón espiritual que salvó vidas sin que nadie supiera por qué. Me quedé allí,
observando en silencio cómo llegaban los hombres. La puerta estaba abierta, pero el pasillo estaba vacío. Entraron armados, gritaron, miraron, pero no encontraron a nadie. No había sangre. No hubo ninguna tragedia. Hubo un milagro nacido de la obediencia silenciosa. Y fue en ese momento que algo ardía en mí, la diferencia entre religión y sensibilidad espiritual. La mayoría no lo habría entendido. Muchos dirían, pero todo estaba bien. Era solo una secta más. Pero los que se fueron obedecieron lo que solo los sensibles pueden oír. La voz de Dios dentro del cofre, hablando suavemente, pero con eterna autoridad. Lo que me destruyó fue ver que algunos todavía dudaban. Algunos lo sintieron, pero lo dudaron. Y el Señor me dijo algo que me quebró. Quien no escuche el susurro hoy, mañana sentirá el grito de dolor. La obediencia no se trata de lógica. No se trata de entender. Se trata de confianza. Esa iglesia no tenía reputación, ni placa, ni me gusta. Pero tenía lo que muchas iglesias han perdido: oídos espirituales. Y lo que salvó a esos hermanos no fue una palabra bonita, ni una revelación fuerte. Fue la intimidad. Era la costumbre de escuchar al cielo incluso cuando todo parece normal. Fue verdadera fe. Sin público, sin actuación, sin escenario. Salí de ese lugar en silencio. Algo en mí ya no era lo mismo. Antes pensaba que los milagros necesitaban un espectáculo. Ahora entendí que los mayores milagros son invisibles. Estas son opciones simples. Irse cuando nadie entiende. Cuando nadie ve, obedecer sin saber por qué. Dios me estaba enseñando a escuchar lo invisible. Y mientras la nube me llevaba a otro destino, escuché dentro de mi corazón: es ese tipo de fe la que será tomada. Los que escuchan primero. Los que actúan primero. Los que creen antes de la tragedia. Y me puse a llorar, porque entendí. Se acabó el tiempo de jugar con la fe. Después de ese experimento, la nube me llevó de regreso. Ni siquiera sabía que era posible regresar en una visión. Pero Dios me hizo regresar a la primera casa, aquella donde la mujer sostenía una taza y sonreía con sus amigos. Pero ahora todo era diferente. La fiesta había terminado. La música no sonó. Los amigos se habían ido. Estaba sentada en el sofá, en silencio, mirando al vacío, como si ya no sintiera nada. Y detrás de ella sus hijos jugaban en el salón, ajenos a todo. El ambiente era demasiado tranquilo, pero no fue paz. Fue ausencia. Era como si Dios se hubiera ido. Me acerqué. Intenté entender lo que estaba pasando dentro de ella. Dios me permitió mirar dentro de su corazón una vez más. Y fue entonces cuando todo cambió. Antes, su corazón gritaba justificaciones. Ahora, solo repitió el silencio. No hubo arrepentimiento. Tampoco hubo revuelta. Había una especie de paz que no venía del cielo. Una paz hecha de excusas, de frases bonitas. Dios sabe lo difícil que es. Él conoce mi lucha. Pero lo que vi no fue una pelea. Fue una retirada. Fue un abandono lento y calculado que parecía inofensivo por fuera, pero por dentro era letal. Y Dios me dijo algo que me destruyó por dentro. Ella convirtió mi amor en permiso para pecar. Esas palabras me cortan como cuchillos, porque no fue ignorancia. Ella sabía la verdad. Sabía lo que era la cruz, la renuncia, la santidad. Pero eligió una versión del Evangelio que no exige ningún cambio. Un Jesús que consuela, pero no confronta. Una fe sin rendición. Y peor, ella les estaba enseñando esto a sus hijos. Lo vi esparcirse como veneno. Niños que crecen en un ambiente religioso, pero sin transformación. Sin reverencia. Sin miedo. Solo repeticiones vacías. En ese momento comprendí algo muy grave. Su pecado no era solo personal. Fue generacional. No solo se estaba perdiendo a sí misma. Estaba sembrando la perdición en la próxima generación. Música gospel sonando en la casa, pero ídolos invisibles en el corazón. Frases cristianas en los labios, pero la vanidad,
el orgullo y el egoísmo dominan las decisiones. Y Dios habló de nuevo. Ella todavía va a la iglesia, pero yo no estoy allí. Eso me desmanteló, porque me di cuenta que muchas iglesias hoy funcionan, pero sin presencia. Reúnen a la gente, cantan, predican, hacen vigilias, pero Dios ya no vive allí. Vi todo esto con lágrimas en los ojos, no porque estuviera juzgando, sino porque me vi en ella, en pequeñas actitudes, en errores justificados, en oraciones realizadas de forma automática. Y luego Dios me mostró algo aún más duro. Ella creía que todo estaba bien. La paz que sintió fue una anestesia espiritual, un silencio confortable que parecía calma, pero que era un alejamiento de la presencia. Había cambiado el arrepentimiento por la lógica, la cruz por conveniencia, el altar de la aceptación social. Y el Espíritu me dijo: donde no hay arrepentimiento, no hay vida. Entendí que ella no había sido condenada por Dios. Ella misma se había ausentado de Él. Y entonces vi su cara una vez más, sereno, pero vacío. No era una expresión de alguien que había encontrado descanso. Era la mirada de alguien que ya no siente. Y Dios me habló como un padre que lo intentó todo. Ella sabía la verdad, pero eligió el camino ancho, y ahora cosechará lo que sembró. Me alejé llorando, porque entendí. No basta con conocer la Biblia. No basta con asistir a los servicios. No basta con decir, Señor, Señor. El cielo no se deja impresionar por el exterior. Reconoce marcas de cruz, de entrega, de renuncia. Y esa mujer, como muchas hoy en día, había cambiado todo eso por una fe cómoda. Y por eso, ella se quedaría. Después de que salí de esa casa, la nube comenzó a moverse nuevamente. Pero esta vez se sintió más pesado. El aire cambió. Ya no era dolor para una persona. Era como si ahora el mismo cielo estuviera a punto de emitir un veredicto. Me llevaron a una gran ciudad, llena de luces, ruido y movimiento. En medio de los edificios modernos, se encontraban enormes iglesias, con fachadas impecables, carteles digitales, gente haciendo cola para entrar. Y lo confieso, por un momento pensé que allí vería el cielo descender en gloria. Pero tan pronto como entré, mi espíritu se detuvo. Y lo que sentí estaba vacío. No hubo presencia, no hubo unción. El lugar estaba lleno de gente, pero vacío de Dios. Era como si todo allí fuera un gran teatro. Luces, música bien producida, palabras hermosas, pero ninguna cruz, sin confrontación, sin lágrimas de quebrantamiento. Y Dios me dijo: todavía existen, pero yo ya me fui. Eso dolió más que ver la tribulación. Dolía porque era abandono dentro de lo que todavía llamaban iglesia. Vi los púlpitos decorados, los predicadores sonriendo, la gente emocionándose. Pero nadie se transformó. Era un culto a la autoestima, no a la santidad. Vi líderes aplaudidos por la multitud pero ignorados por el cielo. Vi palabras motivadoras ensayadas que conmovieron las emociones, pero no el espíritu. El pueblo recibió promesas, pero no dirección. La música tocó corazones, pero no doblegó las rodillas. Y el espíritu susurró en mí: aquí se forma a los consumidores, no se prepara a la novia. Cada palabra era como un martillo. Porque por dentro todo era hermoso a los ojos de los hombres, pero repugnante a los ojos de Dios. Todo ensayado, todo hermoso, pero nada era santo. Era un espectáculo sin esencia, un escenario con público, pero sin altar. Y entonces escuché la frase más dura de esa visión: estas iglesias no esperan el arrebatamiento, esperan el aplauso. En ese momento comprendí algo que hasta entonces no tenía nombre. El juicio invisible de Dios ya está ocurriendo. No espera que la tribulación comience a separar. Ya se está separando, no por la multitud, sino por las marcas de la cruz. No por el sonido fuerte, sino por la entrega silenciosa. Dios no cuenta cuántos están reunidos. Él está discerniendo cuántos se han rendido. Y fue allí, en ese lugar sofisticado, que entendí.
Muchas de las iglesias más exitosas de la tierra serán las más vomitadas del cielo. En la misma visión, fui llevado a un barrio olvidado. Calles estrechas, casas sencillas. Y allí, escondida entre edificios sin pintar, había una casita. Ninguna señal, ningún sonido, ninguna multitud. En el interior, solo 3 personas estaban arrodilladas, con las Biblias abiertas. Sin cámaras, sin micrófonos, sin me gusta. Pero tan pronto como entré, casi no podía levantarme. La gloria fue tan intensa que apenas podía respirar. Dios me hizo caer de rodillas, y Él dijo: «Aquí habito, aquí está mi altar». Era tan puro, tan cierto, que no quería irme. Entendí que la grandeza de Dios se manifiesta donde hay entrega, no producción. Salí de allí con una convicción grabada en mi espíritu. Dios no busca multitudes, Dios busca altares. Y hoy, muchos altares se esconden dentro de corazones anónimos. No aparecen en las redes, no están en los grandes congresos, pero apoyan a las naciones con intercesión. Son esos que nadie aplaude, pero el cielo sabe por su nombre. Lo vi claramente. Los grandes templos todavía funcionan, pero pronuncian discursos que provienen del ego, no del trono. Predican la motivación, no el arrepentimiento. Tocan las emociones, pero no curan las almas. Y Dios dijo: «Quitaron el peso de la cruz». Y lo llamaron amor. Pero esto no es evangelio. Esto es traición. La nube se detuvo, pero esta vez no con la suavidad que había experimentado antes. Ella descendió con autoridad. El aire a mi alrededor tembló. Era como si algo invisible estuviera a punto de partir el cielo y la tierra por la mitad. Y entonces Dios me dijo: «Ahora verás el arrebatamiento». Mi cuerpo espiritual estaba en silencio. Mi espíritu estaba en shock. Sabía que era serio. Pero nada me preparó para lo que pasó después. El cielo se abrió, no con música ni con trompetas, pero con un silencio tan profundo que parecía tragarse todo el sonido de la existencia. Un momento eterno. De repente, la gente empezó a desaparecer. No lo eran todos. No hubo orden. No hubo explicación. Pero los que desaparecieron, brillaron. Fueron llevados como si fueran arrastrados por los brazos de un padre. Vi niños siendo elevados al cielo con los brazos extendidos y sonriendo. Vi a personas mayores con los ojos llorosos, finalmente en paz. Vi hombres y mujeres levantándose con sus rostros resplandecientes de gloria. No hubo miedo. Hubo alivio. Era como si el peso de toda una vida de renuncias fuera reemplazado por un abrazo eterno. No fue ficción. No fue teoría. Era el cielo recogiendo a sus hijos, a toda prisa. Las casas estaban vacías. Vi Biblias abiertas sobre las mesas. Cacerolas al fuego. Los teléfonos móviles suenan y no hay nadie que conteste. La gente desapareció de coches, aviones, escuelas, iglesias. El caos comenzó a extenderse. Los conductores desaparecieron de sus volantes. Los pilotos dejaron sus aviones en el aire. Las madres buscaban desesperadamente a sus hijos en el suelo de la sala. Vi profesores gritando pidiendo a los estudiantes que simplemente habían desaparecido. Y los que se quedaron, entendieron. Pero lo entendieron demasiado tarde. Lo que alguna vez se llamó exageración se ha convertido en realidad. Y esa realidad fue definitiva. El cielo no se detuvo a explicar. Solo recogió el suyo. Vi ángeles esperando a cada uno de los arrebatados. No hubo espectáculo. Pero hubo gloria. Una gloria que no se puede expresar con palabras. Cada persona que subía recibía un cuerpo nuevo. Sus ojos ahora lo veían todo. Y de tus labios, una sola frase salió al unísono: «Santo, santo, santo es el Señor». No pidieron nada. No exigieron nada. Simplemente les encantó. Vi a los mártires siendo honrados. Niños que se reencuentran con sus padres. Los intercesores solitarios son reconocidos como héroes. El cielo los conocía, incluso si el mundo nunca se dio cuenta. Y entonces entendí. El rapto no se tratará de quién es famoso en la tierra, sino de quién tiene intimidad en el cielo.
Mientras tanto, en la tierra, el sonido eran gritos. Líderes religiosos sentados en el suelo, golpeándose el pecho, preguntando: «Señor, ¿por qué me has dejado?». Vi iglesias vacías, púlpitos silenciosos, catedrales abandonadas. La presencia del Espíritu Santo ya no estaba allí. Dios había recogido los suyos. Y los que se burlaban de la cruz ahora lloraban por ella. Pero ya era demasiado tarde. La puerta había sido cerrada. El tiempo de gracia había pasado, y en medio del silencio que quedó, solo quedó una certeza: no habrá otra llamada. Quien no subió, no volverá a subir. La gracia se convirtió en juicio. La invitación se convirtió en una frase. Y la eternidad llamó a la puerta, sin retorno. La nube con cara de león volvió a descender sobre mí. Pero esta vez, no con ira. En dolor. Como si dijera: «Ahora lo has visto. Ahora habla». Regresé a mi cuerpo como alguien que regresa de un campo de batalla. Mi habitación era la misma. El barrio está en silencio. Los pájaros cantaron. El sol estaba saliendo. Pero dentro de mí hubo fuego. Ya nada tenía sentido. Ya nada era común. Había visto el rapto. Para no emocionarse, pero ser trompeta. No para construir una carrera, pero llevar una cruz. Y mientras el mundo seguía durmiendo, ya no podía cerrar los ojos. La visión no se detuvo. Después de ver el cielo recuperarse, fui llevado de regreso a la tierra. Pero esa tierra ya no era la misma. Era como si el planeta hubiera perdido su color, su alma, su aliento. Lo que antes era vida ahora parecía ruina. Las ciudades estaban colapsando. El caos se apoderó de las calles. Vi multitudes corriendo, gente empujándose, llorando, gritando nombres, pero nadie respondió. Era como si toda la tierra estuviera de luto, no por muerte física, sino por la ausencia de Dios. Y fue entonces cuando me di cuenta. El cielo no solo se llevó a las personas, también tomó su presencia. Vi soldados armados patrullando las avenidas, drones sobrevolando los barrios. Vi tanques avanzando hacia los centros urbanos. El mundo parecía haberse convertido en un campo de batalla. Y lo más aterrador: los cristianos que se quedaron fueron etiquetados como delincuentes. Vi gente arrastrada por las calles, humillada, golpeada, arrestada. Vi madres separadas de sus hijos. Vi mujeres siendo llevadas a la fuerza. Vi dolor, desesperación y un profundo silencio desde el cielo. Era como si la gracia hubiera corrido las cortinas y abandonado el escenario para el juicio. No hubo oración que se elevara. No hubo ningún grito que moviera el cielo. La respuesta fue ausencia. Las pantallas de los edificios ahora mostraban órdenes. Las voces de las autoridades exigían obediencia. Vi la marca. Un sello en la frente. Un implante en la mano. Y se forman largas colas. La gente dudaba, pero el hambre hablaba más que el miedo. Vi adultos desesperados, niños llorando por comida, familias desesperadas. Y quien rechazaba la marca era eliminado. Sin juicio, sin piedad, sin elección. El sistema ya no cotizaba. O lo aceptas o mueres. Y cuando miré a los ojos de los que aceptaron, vi algo terrible. Estaban vivos, pero por dentro. Ya estaban muertos. Era como si les hubieran arrancado el espíritu en el momento en que se sometieron. Ya no lloraron. Ya no oraron. Ya no lo sintieron. Simplemente obedecieron. Robots humanos sellados para la destrucción. Y entonces escuché a Dios decirme: «Quien acepte la marca nunca heredará mi reino». Eso pesaba como plomo dentro de mí. Vi personas que se burlaban de la santidad ahora de rodillas pidiendo perdón. Pero ya era demasiado tarde. Vi iglesias quemadas, Biblias destruidas, pastores arrestados y algunos decapitados. Era como si el mundo le hubiera declarado la guerra a Jesús. Pero ahora, el cielo estaba en silencio. Grace se había retirado. Y la ira había llegado. En medio de ese escenario, reconocí rostros. Entre ellos, la mujer de la casa. Ahora estaba sucia, desesperada, con sus hijos en su regazo,
gritando pidiendo ayuda. Pero nadie respondió. Lloró y repitió, ¿por qué nadie me dijo que sería así? Pero ella fue advertida. Ella escuchó. Ella simplemente decidió no creer. Prefería un evangelio cómodo, sin exigencias, sin santidad. Y ahora pagó con el alma. Dios no habló con odio, habló con dolor. El dolor de un padre que vio a sus hijos elegir el mundo, incluso después de tantas advertencias. Y ahora, no hubo más tiempo. Fue entonces cuando los cielos se abrieron nuevamente. Pero esta vez, no para cobrar. Fue para juzgar. Vi cómo se abrían los sellos. Vi descender a los jinetes del Apocalipsis. Vi la tierra temblar. El mar se vuelve sangre. Las estrellas fugaces. El incendio, el pánico, el colapso. Y Dios dijo con autoridad, quien rechace la santidad será entregado a mi ira. Porque yo soy amor, pero también soy fuego consumidor. Y en ese momento todo quedó claro. El tiempo de elección había terminado. Ahora era tiempo de cosecha. Y pocos estaban preparados. Regresé a mi cuerpo con mi espíritu en llamas. Ya no era el mismo. ¿Por qué va y lo que muchos solo creerán? Demasiado tarde. Después de que la nube me mostró el caos, me llevaron a otro lugar. Pero esta vez no se trataba de una ciudad en ruinas ni de una iglesia lujosa. Era solo un campo de tierra al amanecer. Un pequeño grupo de personas estaba arrodillado en el suelo, sin altar, sin púlpito, sin luces. No había cámara ni micrófono. No estaban grabando el servicio para que nadie pudiera verlo. Simplemente estaban ahí. Tranquilo, con los ojos cerrados, con el alma abierta. Y fue en ese silencio que algo empezó a suceder. Sentí, antes de ver, que el cielo descendía sobre ese lugar como un perfume. Cada palabra que susurraban parecía atravesar dimensiones. No estaban pidiendo bendiciones. Se estaban delatando. Señor, quita todo menos tu presencia. Llévanos, pero no nos dejes aquí sin tu espíritu. Esos gritos bajos tenían más peso que cualquier sermón que jamás hubiera escuchado. Y entonces Dios me habló algo que nunca olvidaré. Estos son los que tomaré. No eran famosos, no eran populares. Algunos fueron despreciados, otros fueron ridiculizados. Perdieron amigos, trabajos e incluso familiares. Pero no regresaron. Y ahí estaba el secreto. Ya estaban muertos para el mundo. Dios me mostró el rostro de cada persona. Jóvenes, ancianos, madres solteras, hombres sencillos. Vi a una niña que decía, si tengo que negar tu nombre, llévame a mí primero. Y eso me destruyó. Porque allí estaba lo que el cielo busca. Rendición, no reputación. Los que muchos llaman fanáticos, exagerados, religiosos, fueron a los que el cielo llamó guerreros. No tenían seguidores en las redes, pero tenían marcas cruzadas en su ánimo. No cantaron para impresionar, sino que adoraron en silencio. Y el Espíritu me dijo, estas naciones sustentaron con sus oraciones, sus lágrimas regaron ministerios que nadie vio. Pero yo vi sus nombres grabados en el cielo. No estaban en los carteles. Estaban en el libro de la vida. Algunos eran analfabetos, otros desempleados. Pero todos se rindieron. Y Dios me habló con autoridad. Estos son míos. Tropezan, pero se arrepienten. Caen, pero se levantan. No son populares, son santos. Vi hombres rechazando propuestas. Mujeres orando por los niños que se burlaban de ellas. Los jóvenes ayunan mientras los amigos van a fiestas. Y comprendí, con miedo y admiración, la santidad no era una carga para ellos. Fue un placer. No querían una fe que los hiciera felices, sino una que los hiciera irreconocibles para el mundo, y conocidos por Dios. Y entonces el Espíritu me dijo algo que me desgarró por dentro. Solo los muertos para el mundo volarán en el arrebatamiento. Y lo vi con mis propios ojos. Ellos fueron los que lloraron en la habitación, los que ayunaron en silencio, los que perdonaron cuando nadie pidió perdón, los que dieron cuando nadie los vio. Tenían algo en común.
No buscaban fama ni visibilidad. Buscaban solo una cosa: ver el rostro de Jesús. Y el cielo los conoció. El mundo los ignoró, pero los cielos celebraron cada renuncia, cada sacrificio registrado. Todas las mañanas despierto, y Dios me dijo: por eso los llevaré, porque me aman más que a sus propias vidas. Allí, en ese lugar poco glamoroso, comprendí lo que el cielo reconoce como la iglesia. No es la estructura, no es el sonido, no es el alcance, es el entrega. No querían promocionarse, querían ser encontrados fieles. Vi personas que lo perdieron todo, pero nunca perdieron la fe. Vi a niños a quienes se les enseñaba a amar la cruz antes de que supieran escribir. Y Dios me dijo: estos no son entrenamiento para un ministerio. Están muriendo para este mundo, y por eso resucitarán. Y en ese lugar, entre mis rodillas en el suelo y mis ojos cerrados, entendí lo que es ser esposa de Cristo. No debe ser conocido por la tierra, pero sí esperado por el cielo. Después de ver a los extraños que el cielo ama, me llevaron nuevamente a una gran ciudad. Y allí, en el centro, entre centros comerciales y vallas publicitarias, vi un edificio enorme, con una cruz de cristal en la fachada y carteles luminosos con versículos bíblicos. Había colas para entrar. Gente bien vestida, sonriente, hablando de milagros y bendiciones. Todo parecía perfecto. Pero tan pronto como entré por la puerta, mi espíritu se detuvo. Fue como atravesar un velo invisible. El lugar estaba vivo por fuera pero muerto por dentro. El ambiente era pesado, pero nadie se dio cuenta. Y el Espíritu Santo me dijo: todavía me llaman, pero ya no estoy aquí. Caminé entre la multitud. Vi gente conmovida por la música. Vi predicadores sonriendo, gritando consignas, contando testimonios grandiosos. Pero nada me tocó. No porque mi corazón se haya endurecido, sino porque la unción había sido cambiada por carisma. Las palabras fueron hermosas, pero no hubo confrontación. No hubo cruz. Nadie habló del arrepentimiento. Nadie lloró por los pecados. Era como si el dolor hubiera sido desterrado de los servicios. Todo era luminoso, todo era agradable. Pero Dios me dijo: me mencionan, pero no me siguen. Predican un evangelio que no reconozco. Miré al altar. Era más un escenario que un lugar sagrado. Todo ensayado. Las luces apuntaron. Las cámaras posicionadas. La gente aplaudió. Se levantaron las manos en el momento adecuado. Pero nada fue espontáneo. Nada fue sincero. Todo fue coreografía. Todo era marketing espiritual. Vi gente saltando al son de las canciones, pero sin una lágrima en los ojos. Vi oraciones dichas en voz alta, pero sin quebrantamiento. Y el Señor me habló. Quitaron el peso de la cruz, y lo llamaron amor. Eso me desmanteló, porque me di cuenta de que muchas iglesias todavía funcionan, pero como teatros. Vi a los líderes en el púlpito, carismático, elegante, con frases perfectas, pero sus ojos estaban secos, sin lágrimas, sin compasión. Eran motivadores, no pastores. Eran celebridades, no sirvientes, y el pueblo los siguió. No para escuchar la voz de Dios, sino para sentirte mejor contigo mismo. Dios dijo: no entrenan a santos, entrenan a clientes, no alimentan el espíritu, alimentan el ego. Y miré a la multitud y vi que a pesar de la emoción, nadie estaba en guerra con el pecado. Estaban en paz, con lo que los separó del cielo. En medio de esa falsa gloria, Dios me permitió ver el mundo espiritual. Detrás de las cortinas, detrás de los reflectores, detrás de los elogios, había demonios operando libremente. Porque donde no hay cruz, hay lagunas. Donde no hay santidad, hay engaño. Vi espíritus de vanidad, de sensualidad, de orgullo, circulando entre la gente. Y nadie se dio cuenta. Y Dios habló con dolor. Cambian la verdad por aplausos, el arrepentimiento por la autoayuda. Y los púlpitos se han convertido en escenarios de vanidad, no de entrega. Y en ese momento entendí. Gran parte de lo que hoy llamamos iglesia
Es solo un evento. Un entretenimiento. Salí de allí en silencio. Dentro de mí, una mezcla de indignación y tristeza. Y Dios dijo: todavía hay tiempo, pero pocos escucharán. Porque quien se acostumbra a lo falso, rechaza lo verdadero. Quienes viven de las emociones, desprecian la verdad. Y la cruz. Es la verdad la que más duele. Pero es el único que salva. El cielo no reconoce multitudes impenitentes. El cielo no recibe alabanza sin quebrantamiento. Y ahí entendí. La mayor traición de los últimos tiempos no la cometerá el mundo. Será cometido por iglesias que han abandonado la cruz. Y por eso, ya han sido abandonados por el Espíritu. Después de ver tantas iglesias que parecían vivas pero vacías por dentro, Dios me llevó a un lugar que parecía insignificante a los ojos humanos. Era un pueblo pobre, con calles de tierra, casas sin pintar y sin cimientos visibles. En medio de ese paisaje, vi una casa sencilla, pequeña, con la puerta entreabierta. Adentro, 3 personas arrodilladas, sin púlpito, sin instrumentos, sin estructura. Solo una Biblia abierta en el suelo, y lágrimas cayendo sobre ella. Y el Espíritu Santo me habló. Aquí habito. Aquí encuentro mi hogar. Me invadió una presencia tan intensa que apenas podía soportarlo. Esas personas no estaban allí por obligación. No estaban ensayando para un servicio. No buscaban me gusta ni aplausos. Estaban solo ante Dios. En total reverencia. Era como si cada clamor subiera como un perfume. Vi que no pidieron nada. Simplemente dijeron: Señor, escóndenos en tu corazón. No nos dejes engañar. Danos discernimiento, incluso si nos cuesta todo. Y el Espíritu me dijo: estos sostienen el cielo más que muchas catedrales, porque allí no había gente. Pero había un altar. No hubo escenario, pero hubo presencia. Y ese fue el lugar más sagrado que jamás haya visto. Dios me mostró que estas personas anónimas existen en todas partes. Están en los callejones, en los pueblos, en las afueras. Estos son hombres y mujeres que nunca han predicado a multitudes, pero interceden por ellas. Son madres que rezan mientras lavan los platos. Son padres que ayunan en silencio por sus hijos desviados. Son jóvenes que intercambian fiestas por trasnoches en oración. Vi ancianos analfabetos con marcas en las rodillas. Vi a adolescentes escondiendo la Biblia del ridículo de sus compañeros, pero leyéndola con pasión. Y el Señor me dijo: estos no tienen fama en la tierra, pero sus nombres son conocidos en el cielo. Cada uno de estos guerreros invisibles lleva marcas que el mundo desprecia, pero el cielo celebra. Vi mujeres que decían: si voy a perderlo todo, pero no a perder tu presencia, entonces vacíame. Vi hombres rechazar propuestas por amor a la santidad. Vi a jóvenes llorar solos porque eligieron la cruz antes que la aceptación. Y entonces el Espíritu me habló con autoridad. No quieren una fe que los haga felices. Quieren una fe que los haga irreconocibles para el mundo, pero íntimos conmigo. Y me consumió. Porque me di cuenta de que estos son los verdaderos herederos del reino. Estas personas nunca aparecieron en programas de televisión. Nunca fueron invitados a conferencias. Nunca se volvieron virales en las redes sociales, pero fueron vistos por Dios. Y fueron amados por Él con una intensidad que me hizo temblar. Porque no viven de las apariencias. Viven de presencia. No persiguen promesas. Corren al pie de la cruz. Dios me dijo: ya están muertos para el mundo. Por tanto, vivirán conmigo. Y entendí. El arrebatamiento no será para los que cantan más fuerte, ni para los que saben más doctrina. Será de quienes viven en secreto de lo que muchos solo hablan en público. En ese ambiente sagrado, el cielo me habló con dulzura y autoridad. Estos son los que llevaré. Tropezan, pero se arrepienten. Caen, pero se levantan. No son populares, pero son santos. No brillan para los hombres, pero arden ante mí. He visto personas que ya lo han perdido todo en esta vida, pero nunca perdieron la esperanza. Y el cielo los vio como guerreros, porque su guerra no fue externa,
fue espiritual. Y a cada renuncia hecha en la oscuridad, el cielo respondió con un registro eterno. Dios me mostró los libros, y cada sacrificio estaba escrito. Cada grito escondido era un tesoro ante el trono. La nube regresó por última vez. Pero ahora había algo diferente en su presencia. Ella ya no estaba coleccionando. No estaba juzgando. Me estaba involucrando. Como si dijera, ahora lo has visto. Ahora lo sabes. Ahora habla. Regresé a mi cuerpo. Estaba acostado en la cama, con el rostro empapado de lágrimas. La habitación estaba en silencio. Afuera salía el sol. Los pájaros cantaron. Todo parecía normal. Pero yo ya no era el mismo. Algo en mí se había quemado. Había estado expuesto al peso de la eternidad. Y ya no podía fingir. Ya no podía volver a la rutina. Me desperté con el corazón en llamas. Me senté en el borde de la cama y lloré. Pero no lloré por mí. Lloré por todos los que todavía jugaban con fe. Por las iglesias que abandonaron la cruz. Por líderes que negociaron la verdad. Para jóvenes que cambian la eternidad por un aplauso momentáneo. Por creyentes que creen que tienen tiempo. Y el Espíritu me susurró. Habla. Incluso si no creen. Incluso si se burlan. Habla. Y fue en ese momento que entendí. Lo que viví no fue una experiencia mística. Fue una citación. Dios no busca artistas. Está buscando trompetas. Voces que gritan cuando aún hay tiempo. Hoy ya no puedo escuchar un sermón sin discernir si hay cruz o simplemente autoayuda. Ya no puedo cantar sin preguntarme, ¿esta canción toca el cielo o simplemente masajea a los fieles? Mi espíritu se volvió sensible. Cualquier doctrina diluida me hace estremecer. Cualquier evangelio sin santidad me duele como un cuchillo. Porque ahora lo sé. El cielo no negocia con las apariencias. El cielo reconoce la esencia. Y quien vive para sí mismo, incluso usando el nombre de Jesús, se dispone a quedarse. Esta generación se ha acostumbrado a un evangelio superficial, cómodo y aplaudido. Pero el evangelio de Cristo exige la muerte. La salvación no es levantar la mano. Es dar tu vida. No se trata de la frecuencia con la que vas a la iglesia. Pero, ¿cuántas veces mueres a ti mismo cuando nadie te mira? Y Dios me dijo con firmeza, no basta con cantar el arrebatamiento, hay que vivir como si fuera mañana. Y yo te pregunto, si el cielo se abriera ahora, ¿subirías o te quedarías? ¿Qué vería el cielo en ti? ¿Muerte al mundo o solo religión? Porque el día del rapto, los que asistan a los servicios no subirán. Resucitarán aquellos a quienes el cielo reconoce como servidores. Y un siervo no vive para sí mismo, vive para el Maestro. Cada día. Si has llegado hasta aquí, escuchando esto, con el corazón ardiendo o inquieto, es porque el cielo te dio una oportunidad más. Y quizás sea el último. Lo que estás escuchando no es un vídeo, no es una historia bien contada, es un llamado. Una advertencia, un grito. Dios está llamando a los que tienen oídos para oír, porque el rapto no es simbólico, la tribulación no es teórica, y la sentencia ya está dictada. El cielo ya no está jugando. La pregunta ahora no es si cantas, predicas o sirves. El caso es, ¿ya has muerto a ti mismo? ¿O todavía mantienes a tus ídolos en secreto? Cierra los ojos ahora, pero no por emoción. No por miedo. Hazlo porque lo entiendes, porque lo sentiste, porque el Espíritu te está llamando. Y ora, Señor Jesús, reconozco que viví más para mí que para ti. Me vacío de mi voluntad. Lamento cada paso fuera de tu presencia. Lávame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Enséñame a vivir para tu gloria. A partir de este día, muero a mí mismo. Y vivo solo para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si realmente oraste esto, ahora comienza la parte más difícil, vivir como salvo. La santidad no es peso, es un privilegio. La resignación no es una tortura, es la marca de alguien que ya ha resucitado con Cristo.